Cordial saludo a todos, mi nombre es Oscar Alexander Chalial Mesa, estudiante de Ingeniería Electrónica, inscrito en el curso de Física General 10413, grupo 70. A continuación presento mi documento de identidad conforme a lo que indica la rúbrica de evaluación. Ahí creo que se ve. Listo. Ahora, entonces para comenzar a la solución del ejercicio 1, que es usando un simulador, entonces lo primero que hice fue calcular la variable psi, haciendo la suma de cada número de mi documento de identidad. Esto me da 41, hice la sustitución para el vector A al vector B, y esto nos da que en el componente X del vector A da 4, componente Y 2, y para el vector B en componente X 3, componente Y 4. Luego me dirigí al simulador siguiendo los pasos del anexo 1. Esto aquí normalmente estaba en 1 y acá suma. Listo, entonces ¿qué hice? Entonces como nos toca diligenciar una tabla, pues para diligenciarla, entonces nos pedían todos estos digamos valores, ¿sí? Los valores respectivamente. Entonces para el vector A, entonces lo que hice fue seleccionarlo. Y aquí me aparece la información, magnitud, dirección, componente en el X, componente en Y, y esto lo sustituí en la tabla, ¿sí? Ahí lo podemos apreciar. Con el B lo mismo, entonces aquí me aparece la información y la sustituí en la tabla, magnitud, dirección, componente en X, componente en Y. Luego nos piden la información, pero del vector C, que es un vector resultante de A más B. Entonces lo mismo, como entonces aquí seleccionamos el vector, aquí vemos que se está haciendo la operación A más B, entonces aquí tomamos los datos, que entonces magnitud 9.2, dirección 40.6 grados, componente en X7 y componente en Y6. Aquí lo podemos apreciar, toda esta parte, ¿correcto? Listo. Luego nos pedían entonces, por ejemplo en este caso, multiplicar el vector A por 2. Entonces aquí lo cambio. Entonces aquí cambio el parámetro, selecciono el vector y tengo la información. Entonces aquí está su magnitud, dirección, componente en X, componente en Y del vector A. Y eso lo trasladé acá a la tabla. Lo mismo hice para el vector B. Luego aquí pues nos pedían una suma de vectores, pero antes multiplicada por una escala cada uno. Entonces estaba 2A más 4A. Entonces lo mismo acá, cambio los valores por lo que se multiplica cada vector, selecciono el vector C, que es el resultante, y trasladé esa información acá a la tabla. Entonces magnitud, dirección, componente en X, componente en Y. Y acá, por ejemplo, nos pedían una resta de vectores. Entonces acá nos pedían 4A menos 3B. Entonces 4A, acá 3B, y acá lo puedo cambiar, entonces cambio el tipo de operación. Entonces 4A menos 3B, entonces selecciono, ahí ya está seleccionado el vector C. Entonces aquí tenemos vector C, y aquí entonces tenemos magnitud, dirección, componente en X, componente en Y, y eso lo sustituí acá en esta tabla. Listo, entonces lo mismo hice para este caso, entonces para el C, entonces menos 5A más B, volví acá más, entonces menos 5A más 2B, entonces acá más 2B, entonces aquí tenemos seleccionado el vector resultante, tenemos la operación y trasladé los valores a la tabla de magnitud, dirección, componente en X, componente en Y. Listo, esa es la forma como diligencié la tabla de acuerdo al simulador. Y ahora la pregunta para mis compañeros sería, entonces, diligenciar, entonces, o encontrar de acuerdo al simulador la magnitud, dirección, componente en X, componente en Y, del vector resultante de 3 por el vector A más 3 por el vector B. Eso es todo, muchas gracias, que estén muy bien.